Buenas noches, muchas gracias por estar acompañándonos esta noche en este webinar, Estrategias de Internacionalización de Revistas Científicas. Reciban el grato saludo a nombre del Vicerrectorado de Investigación de la Universidad Nacional Jorge Basadre Groma y del Fondo Editorial Universitario. Antes de dar el pase a nuestra invitada de esta noche, a la magíster Cecilia Rosenblum, voy a dar el pase respectivo al vicerrector de investigación de nuestra universidad para hacer y dar las palabras de bienvenida. Bien, buenas noches. ¿Se puede? Sí. Muy buenas noches. Primeramente a la doctora Cecilia Rosenblum, al profesor Pablo Franco, al doctor Julio, a todos los oyentes asistentes de esta reunión. Es muy grato para mí dar la bienvenida a una prestigiosa docente de la Universidad de La Plata, Argentina, y justo en estos momentos de crisis sanitaria. Bueno, que es el sistema que estamos trabajando ahora bajo esta modalidad. Pero el tema es importantísimo, estrategia de internacionalización de las revistas científicas. Eso es importante y eso va a esclarecer algunas dudas, ¿no? Y va a aclarar algunas cosas que muchos de los, tanto estudiantes como docentes e investigadores, tengan que fortalecer en sus trabajos, en sus revistas, en sus manuscritos, para que tengan presentes. Yo sinceramente agradezco a la doctora Cecilia por esta amabilidad para con nosotros y creo que se le da la bienvenida merecida, y yo y todos los que lo vamos a escuchar estaré muy atento a lo que nos tenga que decir. Le agradecemos nuevamente a todos ustedes y por parte del Vicerrectorado de Investigación, tratando siempre de mejorar y fortalecer esta temática de revistas indexadas, la internacionalización, porque eso es lo que se requiere justamente ahora que tenemos que saltar vallas altas en cuanto a investigación. Muchas gracias a todos por su asistencia, por su tiempo, y muy especialmente a la doctora Cecilia Rosenblum, de allá de la Universidad de La Plata, una universidad prestigiosa que, al igual que la Universidad de Buenos Aires, son las dos universidades que dan pilares en la investigación en la Argentina. Muchas gracias a todos. Gracias. Muchas gracias, doctor Héctor. Sigue en la conducción la licenciada Lisa Visa del Fondo Editorial Universitario. Buenas noches con todos, señor vicerrector, distinguida magíster Cecilia Rosenblum de la Universidad de La Plata, doctor Julio Santillán, y todos aquellos que están en línea acompañándonos esta noche. El Fondo Editorial, con el apoyo del PEMESUT, organizan este webinar a fin de poder seguir capacitando a los equipos editoriales de nuestra universidad. Actualmente nuestra universidad ya aparece, tiene visibilidad, ¿no?, a nivel nacional como una entidad académica que publica ya revistas científicas y libros, ¿no? En ese contexto, entonces, indexar las revistas e internacionalizarlas es un proceso largo que lleva su tiempo. Se redactan por una parte artículos en dos idiomas, obligatoriamente uno de ellos en inglés, con acceso abierto, y por último se trata también de captar investigadores internacionales influyentes que quieran publicar en nuestras revistas. Todos estos aspectos nos va a hablar entonces a través de su experiencia que tiene la magíster Cecilia Rosenblum, y que le agradecemos su gentileza de poder, digamos, compartir con nuestros asistentes, estudiantes, docentes y público en general en este webinar. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Pablo Franco, jefe del Fondo Editorial Universitario de nuestra universidad. Vamos a continuar con el presente seminario web denominado, por supuesto, por el Fondo Editorial Estrategias de Internalización de las Revistas Científicas. Y como ya lo han comentado, estamos conectados
con la magíster Cecilia Rosenblum desde Argentina, quien le vamos a dar, y ya las autoridades universitarias le han dado la bienvenida a nuestro país. Vamos a presentar a continuación a la magíster Cecilia Rosenblum. La magíster Cecilia Rosenblum es bibliotecóloga, magíster en Ciencias, Tecnología y Sociedad por la Universidad Nacional de Quilmes, Argentina. Además, es docente del área de posgrado en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad de La Plata, en Argentina, además de otras universidades. Actualmente es coordinadora general de revistas científicas de la Universidad Nacional de La Plata. Nos complace en recibir en nuestra ciudad y en nuestro país a la magíster Cecilia Rosenblum. Muy buenas noches. Buenas noches a los que me invitaron, al profesor Franco, al doctor Rodríguez, a Julio Santillán, Lila, bueno, Luz, que también está detrás de cámaras. Muchas gracias por la invitación. Es un placer siempre colaborar con los colegas peruanos, que siempre son tan atentos y tan dispuestos. Y bueno, acá vamos a ver si ponemos algún granito de arena en los conceptos de internacionalización de las revistas científicas, dentro, como decía el doctor Rodríguez y el profesor Franco, desde mi experiencia de muchos años, ya me parece que voy a dejar de contarlos, de la Universidad Nacional de La Plata, y estar a cargo de varias revistas de distintas disciplinas, así que bueno, si cuando quieran podemos hacer la presentación. Muy bien, adelante por favor, y que nuestros asistentes también puedan disfrutar de esta tarde. Bueno, como les dije, muchas gracias a quienes me invitaron, a los anfitriones, pero también muchas gracias a los que están escuchando y viéndome y se han tomado un ratito para verme a través del vivo de Face. Y bueno, vamos a contarles un poquito esto de las estrategias de internacionalización de las revistas científicas, que es una perspectiva. Los que me conocen un poquito ya saben que soy un poquito disruptiva, no soy muy tradicional en los conceptos, así que bueno, podemos ver la siguiente. Lo primero que se me ocurrió pensar es si la internacionalización de las revistas científicas es un camino sinuoso y laberíntico hacia la citación. Desde una revista, ahí como lo muestro, si desde la revista hasta llegar a la internacionalización realmente es un proceso tan complicado y tan sinuoso, ¿no? Que en general, que cuando uno le dice a los editores hay que internacionalizar la revista, piensan que es eso, es como una madeja de lana toda enrollada que no se puede solucionar. Por otro lado, cuando hablamos de internacionalización, quizás pensamos en la imagen que sigue a continuación. A ver la siguiente. ¿Qué es esta? ¿No? De internacionalización, a muchos lo primero que se nos ocurre, bueno, no a mí, pero a muchos, decir, bueno, WOS, Scopus, Web of Science, el Journal Citation Report, ahora un poco más un Google Scholar, pero parecería que internacionalización es solo estar en esas bases de datos. Hoy mirando un poquito estas bases de datos, por ejemplo, el Simago Journal Rank, para estar en Q1, un término que también nos suena como una meta de la internacionalización, la Q1 de humanidades tiene cerca de 30 y pico de factor de impacto, ¿no? Pero también podríamos pensar, uno puede decir, bueno, quizás no es la internacionalización, no son solo estas bases de datos, podríamos pensar en las siguientes. ¿Podemos pasar? Que podría ser algo más regional, quizás como Redalic, como Mameli, como Cielo, o algo más iberoamericano, como Dialnet, o más abierto, como DOAG, estar incluidas en estas bases de datos.
Y bueno, también puede ser internacionalización esto, ¿no? Pero yo quisiera poner un poquito más en claro qué es este término internacionalización. ¿Podemos ver la siguiente? Internacionalización, podríamos decir que algo internacional es todo lo que no es mi país. Si yo estoy en Argentina y busco a alguien internacional, podría ser alguien de Perú, alguien de Chile, alguien de Canadá, alguien de España, alguien de Australia. Y para el resto del mundo se supone que yo soy internacional acá en Argentina, ¿no? Eso sería como la mirada más básica de lo que es internacional y quizás ahí se puede empezar a ver cómo se ha tergiversado este término de internacionalización. Me quedé el otro día mirando esta presentación del doctor Aguado que hizo de estos nuevos indicadores que tiene Redalí, que ahí en la imagen se ven. No sé si se van a ver, bueno, después van a estar las presentaciones a disposición, pero en esa presentación, que también dejo el enlace, se ve cómo se internacionalizan las revistas que están en Redalic y cómo van y vienen los autores de un país a otro, desde la revista a todos los países del mundo. Ese mapa es el que realmente muestra internacionalización, ¿no? Mostrar las relaciones que hay entre la revista y el resto del mundo, sin discriminar a ningún resto del mundo, porque parecería quizás, sino que internacional es solamente, no sé, Europa o Estados Unidos, o internacional es solamente, como decíamos al principio, estar en ciertas bases de datos. Entonces me atrevería a dar una definición propia de internacionalización de las revistas científicas en la siguiente presentación. A ver. Yo lo que quisiera pensar y quisiera reproducir y compartir con ustedes es la experiencia de que la internacionalización es un camino sistemático y escalonado para llegar a la mayor cantidad y diversidad de públicos posibles. Lo leí, pero lo escribí yo, así que es como si lo dijera yo. Y ahí los públicos posibles son los autores y los lectores. Porque cuanto más lectores tengamos, más autores vamos a tener también. Entonces, si tenemos en cuenta esta definición de camino sistemático, también pensar que es un camino sistemático, que no es esa madeja de complicaciones que pensábamos y de objetivos imposibles de lograr. Si lo pensamos como un camino sistemático, como si uno va paso a paso caminando hacia un objetivo que es el de la internacionalización, y siguiendo cada uno de esos pasos vamos a llegar a todos los públicos posibles, tanto autores como lectores, y diversos, porque también tenemos que pensar que la internacionalización no es solamente llegar a la comunidad científica, sino también a todos los públicos que pueden ser gubernamentales, pueden ser, si mi revista es de, no sé, por ejemplo, transporte, puedo llegar al ministerio, a la gente que trabaja en un ministerio de transporte y le puede ser útil. Entonces, en ese sentido tenemos que pensar en internacionalización como diversidad de públicos posibles. Y en este sentido, en este camino sistemático, en estas etapas, hoy en estos días armando la presentación, pensaba en todos esos consejos que les estuve dando a mis editores, como les digo yo, durante todos estos años. Y muchos de ellos llegaron a la internacionalización. Entonces, bueno, no estará tan equivocado el camino. En ese caso, entonces, volviendo al título de la presentación, son las estrategias para lograr la internacionalización. ¿Y cómo puedo separarlas? ¿Cómo puedo categorizar esas estrategias? Desde la gestión, haciendo cosas desde la gestión, haciendo cosas desde los contenidos y haciendo cosas desde la visibilidad de la revista. Y ahora vamos a avanzar un poquito en cada una de estos pasos, ¿sí? Podemos ver la siguiente.
La siguiente, ahí está. Bueno, entonces, si queremos internacionalizarnos desde la gestión o en la gestión, lo primero que tenemos que pensar es que tenemos que tener comités editoriales multinacionales. Y acá van a ver que uso tanto la palabra multinacionales como extranjeros para sacar del medio quizás esa palabra que es la internacionalización, que nos lleva continuamente a pensar al término más tradicional. Entonces, tener comités editoriales multinacionales, ¿no? Tener gente de mi universidad, tener gente de mi país, pero también tener gente de otros países. Pero no gente de otros países como todos tenemos, como todas las revistas tienen, en el consejo asesor, que está muy bien porque son los que le dan prestigio, son los que apoyan a la revista en su continuidad y en sus contenidos serios. Sino tener comités editoriales de los que ofrecen sugerencias para mejorar la revista, esos editores que pertenecen a los comités de forma activa, que están viendo, bueno, hacer una revisión previa, hacer una mirada previa, cuando hay un problema de diferencias de evaluaciones, estar en esas diferencias. O sea, comités editoriales multinacionales activos, que realmente estén en el trabajo diario de la revista y puedan ver la seriedad y la transparencia que tiene nuestra revista. Y eso ayuda a que se vaya de boca en boca y de persona, de colega en colega, se vaya conociendo la transparencia y la seriedad en el trabajo. Bueno, otra forma de internacionalizar la revista desde la gestión son los evaluadores extranjeros. Y en este sentido estaría fantástico si pudiéramos tener todos evaluadores fuera del país. Fuera de la institución, ahí hay que tener también mucho cuidado porque a veces cuando dicen evaluadores externos y evaluadores externos se entiende evaluadores que si es de otra institución, de otra facultad diferente a la mía, ya es externo. Tenemos que ampliar esa mirada de externo a extranjero, afuera de mi universidad, afuera de mi país, afuera de la región y tratar de buscar evaluadores de la disciplina que nos ayuden a tener otras miradas desde otros países. Esos evaluadores después van a querer participar en los comités, van a querer participar como autores también. Entonces, también es una forma de internacionalizar a las revistas. Y después, desde la gestión, desde el sitio de la revista, poder tener la revista en varios idiomas. Y todos me van a decir, bueno, sí, OJS, hacemos clic, configuramos y ya está. Ojo con eso, ¿por qué? ¿Qué pasa? Cuando nosotros cambiamos el idioma, OJS, por ejemplo, cambia la interfaz, pero no cambia los contenidos. Si yo quiero que el sitio de mi revista realmente sea multilingüístico, tengo que poner todo el contenido de mi revista. No me refiero a los textos completos de las revistas, pero sí al contenido de, por ejemplo, normas para el alcance de la revista, normas para los autores en diferentes idiomas, y ética, normas de ética, plagio, bueno, todo lo que ya sabemos los editores que tenemos que poner explícitamente en la revista. Toda esa información también tiene que estar en otro idioma. ¿Por qué? Porque si yo estoy haciendo un esfuerzo para que vengan nuevos autores, tengo que permitirles que cuando lleguen al sitio de mi revista puedan leer el contenido de mi revista, el contenido de las instrucciones en varios idiomas, ¿no? Porque de esa manera voy a internacionalizar. Y obviamente los metadatos en otros idiomas, porque de esa manera voy a permitir que alguien llegue a mi revista a través de los metadatos que estoy poniendo en otros idiomas. Otros idiomas, todos pensamos, bueno, mi revista está básicamente en español, también sería interesante que estuviese en inglés, también podría ser las lenguas
de Latinoamérica, de América, por ejemplo, español, inglés, francés. Hay muchas disciplinas que también trabajan mucho con el italiano. Bueno, depende también, como decía, un poco de las disciplinas. Pero, bueno, obviamente portugués, me estaba olvidando de nuestro hermano Brasil. Pero tratar de tener todo esto, pero siempre, como les digo, pensar que no es solamente poner las banderitas de los JS en otro idioma para que el acerca de cambie de idioma, para que el título acerca de cambie de idioma, sino para que todo el sitio cambie de idioma. No los textos completos, ¿no? Los textos completos, yo soy una de las defensoras que deben estar en el idioma original del autor. Bueno, estos serían algunos de estos pasos que tendríamos que tener pensando en la internacionalización, en la gestión, pensando que mi revista, desde la construcción de la revista, voy a estar pensando en que voy a tener estos públicos diversos a los que me refería en la primera definición. Si vemos la próxima filmina. La internacionalización en los contenidos, como les decía, es diferente pensar en el contenido multilingüístico, que está muy bien si nuestros autores son de diferentes idiomas nativos diferentes, perdón la redundancia. Si yo tengo un autor portugués, que escriba en portugués, si yo tengo un autor inglés, que escribe en inglés, y yo tengo un autor francés que escribe en francés, siempre y cuando los metadatos estén en varios idiomas y la revista esté en varios idiomas. En ese sentido, por eso invitar a los autores extranjeros, tener autores de diversos países, no solamente de nuestro país, sin quizás el fanatismo de decir, bueno, no tengo ningún autor de mi país. Bueno, no, porque también es cierto que la revista es de una institución y también tiene que darle lugar a los autores de la institución y a los países. Bueno, encontrar ese balance entre autores extranjeros y nacionales. Bueno, algunas bases de datos piden un 50%, otras 75%, otras no lo piden, pero tratar de encontrar ese equilibrio entre autores nacionales, institucionales y extranjeros. También tener en cuenta temas de agendas multinacionales. Temas que también no quiere decir que voy a tratar en mi revista solo temas que se traten en Europa. Si yo soy una revista argentina y tengo problemas locales relacionados a la disciplina que estoy desarrollando en la revista, pero también temas regionales o temas internacionales que puedan compararse con las idiosincrasias locales. Bueno, tratar de equilibrar esto sin perder los temas y las disciplinas locales ni regionales, pero tratando también de ver otros puntos de vista o otras dimensiones de otros países relacionados a los temas, a la disciplina que tiene mi revista. Y el tercer elemento que yo incluí acá dentro de la internacionalización de los contenidos, que podría también ser parte de la internacionalización en la gestión, es la bibliografía en los metadatos. ¿Por qué digo esto? Bueno, en OJS es un metadato que se puede configurar fácilmente y es poner la bibliografía, poner todo el contenido de la bibliografía en el metadato, en el casillero de bibliografía, y hacer que ese metadato sea cosechable como cualquier otro metadato, autor, resumen, título, etc. Esa bibliografía, si yo tengo una amplitud de autores y una amplitud de temas, esa bibliografía también va a ser amplia. Entonces, si esa bibliografía y esos metadatos son una puerta de entrada a partir de los buscadores generales, como pueden ser Google Scholar, que todos conocemos, si pueden ser una puerta de entrada, una ventana de entrada a nuestra revista, esa bibliografía es una ventana muy amplia, porque imagínense que por cada artículo pueden entrar por cada una de las citas bibliográficas de cada artículo. Entonces multipliquen
la cantidad de artículos y la cantidad de bibliografía que tiene cada artículo y van a ver todas las ventanas por las que puede entrar alguien a nuestra revista si yo pongo justamente la bibliografía como metadato cosechable y como puerta de entrada a mi contenido, al contenido de la revista que yo estoy trabajando. Pero bueno, como les decía, esto de la bibliografía como metadato es un poco de contenido y un poco de gestión, y hay que trabajarlo con los editores técnicos para que se pueda cosechar de la manera más eficiente posible. Si vemos la siguiente, perdón, sí, que es la tercera etapa que les propongo para la internacionalización. Y bueno, acá quizás la internacionalización, me quedó mal el título, perdón, es internacionalización por indización, que eso era la tercera etapa por visibilidad, y que es la que comúnmente es en la primera que pensamos, ¿no? En la primera que pensamos cuando nos dicen internacionalización, las primeras filminas que mostré, las bases de datos, las internacionales, las regionales, las abiertas, las cerradas, bueno, todo eso es lo primero que pensamos cuando hablamos de internacionalización. Bueno, sí, también es un elemento súper importante que tiene la revista para internacionalizarse. Pero no pensemos solamente en estas bases de datos que nombramos al principio, las grandes, porque no podemos pegar el salto, ya todos lo comprobamos, salvo que seamos una revista editada por Elsevier donde entramos automáticamente a Scopus, ¿no? Pero a esto no le va a gustar a alguna persona, pero bueno, es así. La mayoría de las revistas latinoamericanas, iberoamericanas, hechas por universidades nacionales, no vamos a hacer 5 números y vamos a entrar a Scopus. Es una realidad que todos conocemos porque Scopus o WOS tienen sus propios objetivos. Y entonces tenemos que pensar en entrar en esas bases de datos, sí, está bien, yo no digo que no, pero tenemos que pensar que hay un universo muchísimo más amplio de bases de datos y no solamente de bases de datos, sino de sitios o de formas que podemos hacer visible a nuestra revista. Entrar en estas bases de datos, primero en las que no nos requieren demasiados indicadores de evaluación. En ese caso podríamos entrar fácilmente a Dialnet, que es una base de datos colaborativa que tiene muchísima visibilidad. Hacer nuestro perfil de Google Scholar, ese es un elemento. Bueno, no tampoco quiero, en este caso me acordé que el próximo seminario lo va a dar mi colega Carolina de Boulder sobre indización, y no quiero adelantarme a lo que ella vaya a hablar. Pero tenemos que pensar que la visibilidad es más que estar indizado en una base de datos. El perfil en Google Scholar no es una base de datos bibliográfica, pero sí es importante que lo tengan las revistas. Así como nosotros los investigadores tenemos nuestro perfil, y el perfil de Google Scholar, como muchos dicen, puede tener quizás un poco de ruido, como decimos los bibliotecarios, cuando hacemos una búsqueda que viene con ruido, que viene con basura, que viene con algo que quizás no queremos, pero la cantidad de información es mucho mayor al ruido que recibimos. Entonces, poder tener el perfil de Google Scholar en la revista es importante. Y después, un montón de otras cosas que nos pueden permitir que cualquiera que llegue, habíamos dicho que nuestro objetivo era que entren a nuestra revista la mayor cantidad de público posible diverso, ¿no? Entonces, cuando entra cualquier lector a nuestra revista, tiene que ver el esfuerzo que está haciendo la revista porque esa revista sea visible internacionalmente, más que internacionalizada. Entonces, en ese sentido es que pongo
el perfil de Google, mostrar Almetrix. Muchas revistas latinoamericanas están haciendo un esfuerzo por poner DOI, por ejemplo, que es el identificador único de objetos digitales, y ninguna usa Almetrix. Entonces, eso es un dato súper interesante para poner en la revista y mostrar que somos internacionales, porque eso es mostrar cómo se usa nuestra revista. Si no lo mostramos nosotros, los mismos editores de la revista, ¿quién lo va a mostrar? Los mismos que usar algún sistema de estadística integrado en nuestro sitio, como Google Analytics o Matomo. Bueno, hay una diversidad de software que se pueden usar para eso. Entonces, de esa manera, el que entra a la revista puede ver qué movimiento tiene la revista. Puede ver como autor, bueno, si yo publico en esta revista, realmente qué movimiento va a tener mi artículo una vez que yo lo publique. Más allá de saber que la evaluación es transparente y tiene un comité prestigioso, bueno, todo eso. También el autor ya cada vez más empieza a preocuparse, bueno, y cuando lo publico en esta revista, ¿después qué hace la revista para que mi artículo sea visible, sea lo más internacional posible? Bueno, una manera de mostrar la internacionalización es eso. Muchas revistas que están en WOS o en Scopus ponen en su home el cuadrito ese que habrán visto, que mostré yo al principio, de en qué Q está y qué factor de impacto tiene. Bueno, quizás es momento de poner en nuestra home otros datos también que muestren visibilidad, internacionalización. Y en ese sentido, quizás que es el menos explorado, me atreví a ponerle algunas imágenes de algunas revistas que usan algunos de estos elementos. Si podemos ver la siguiente imagen, la siguiente filmina. Bueno, esa es una revista, mi corazoncito, como saben, está en las revistas de mi universidad. Esta revista usa el sistema Matomo, muestra en una pestaña, ahí en el cuadradito rojo, muestra las estadísticas. Es importante que haya una pestaña o un icono de estadísticas donde los autores, los lectores puedan venir a ver qué pasa con la revista. Esta fluctuación de cuánta gente entra a la revista, cuánta gente se descarga los artículos. También está el Google Scholar, el perfil de Google Scholar, porque si no, no se lo puede encontrar, hay que ponerlo explícitamente en la revista. Y después hacer explícito una serie de indicadores, en este caso de internacionalización, de calidad de la revista, como son, por ejemplo, en este caso, que está en Redalic, que está en Catálogo Latindex, que está en Núcleo Básico, que está en CAPES, bueno, en todos los lugares que está explícito y bien visible, además de si estamos en algún Q o no llegamos a estar todavía en algún Q de la revista, de las grandes bases de datos. La siguiente filmina muestra, por ejemplo, las descargas. Esta revista, que se llama Ciencia, Tecnología y Política, que también es de la universidad, muestra por artículo, estos de cada artículo, las descargas y las métricas por los distintos formatos. Hay un plugin de OJS que está muy poco explorado, que muestra también las almétricas, que sería bueno saber. Eso también porque el autor, es ese ego que tenemos todos los autores, cuántas veces nos ha llegado un mail de ResearchGate, por ejemplo, diciéndome te citó alguien, te miró alguien, te bajó alguien. Bueno, las revistas también podemos usar eso como estrategia para que los autores vean el esfuerzo editorial que hace la revista para hacer muy visible y muy internacional mi revista. La siguiente filmina muestra también un ejemplo de todos los indicadores de internacionalización que nos ofrece Redalic, por ejemplo. Esta es una revista que se llama Interciencia, que es muy internacional. Ahora vamos a ver algún otro gráfico. Y me muestra, Redalic muestra un sistema, indicadores muy interesantes y muy visualmente simples para ver la internacionalización de una revista. Ahí yo puse algunos de los lugares donde podemos ir a buscar la internacionalización de las revistas.
si están en Redalic. Si vemos la siguiente, vamos a ver uno de ellos, que es la internacionalización de los autores por país. Eso es una revista, a ver, que no la veo bien. Bueno, ahí no la veo, bueno, no importa. Esos son todos los países. Esa revista muestra, ese gráfico muestra perfectamente la cantidad de autores, de diversidad de autores por países que tiene esa revista, ¿no? Y las relaciones que tiene esa revista respecto a los autores y a los países tan necesario de mostrar, ¿no? ¿Cómo? La revista peruana de psicología. Revista peruana de psicología, es esta. Que está en Redalic y por eso muestra este gráfico. Qué bueno sería poder poner este gráfico en nuestra página y mostrar la internacionalización. Es bastante obvia la internacionalización de esa revista que tiene autores de Canadá, de Alemania, de Estados Unidos, de Colombia, de Brasil, de Chile. O sea, más internacionalización que eso es una muestra muy clara. Y después puse, en la siguiente se ve otra revista que se llama Interciencia. Esta me gustó porque eso sí que es una madeja bastante inusual de ver. Bueno, Interciencia también es una revista que se presta a la diversidad de países, pero fíjense, con un gráfico, bueno, yo digo tan sencillo, ¿no? La gente de Redalic trabaja mucho para hacer este tipo de gráficos, pero con qué sencillez se muestra la cantidad y la diversidad de países que tiene esta revista. Si vemos la siguiente, ya vamos a las conclusiones. Entonces, podemos resumir y podemos, así damos paso a algunas preguntas si quieren, que la internacionalización es la cantidad y la diversidad de públicos posibles. No solamente pensar internacionalización como estar indizada en una base de datos, en tal o cual base de datos, sino la cantidad de personas diferentes que llegan a mi revista y que publican en mi revista y que trabajan en mi revista. Entonces, si queremos resumir en 3 puntos básicos, serían hacer una revista bien hecha, ahí lo puse entre comillas porque bien hecha significa, como dijimos, tener un sitio multilingüe, metadatos multilingües, una gestión multinacional, estadísticas de uso, de citación, todas las que pueda mostrar explícitamente en mi página. Después tener autores, editores y público multinacional, eso lo hace absolutamente internacional a mi revista. Y estar en todas las vidrieras posibles, las formales y las informales. En todas, porque uno nunca sabe dónde va a estar el autor que vaya a querer publicar en nuestra revista. Entonces tenemos que llegar a todos. Aquel que quiera publicar en nuestra revista tiene que primero saber que existe nuestra revista y después conocer nuestra revista y ver todos estos indicadores y ver lo bien que está hecha la revista y darse cuenta el esfuerzo editorial que hace la revista porque esa revista sea internacional, multinacional, multilingüística y de uso diverso. Entonces, con estos 3 puntos, cierro esta visión mía que tengo de la internacionalización. Espero no haberlos defraudado, que si estaban esperando algo mucho más tradicional. Así que bueno, muchas gracias. Gracias otra vez a los anfitriones y al público que está escuchando. No, Magíster Cecilia Rosenblum, muchísimas gracias a usted por la participación en este seminario web de estrategias de internacionalización de revistas científicas, que justamente es una actividad que estamos realizando dirigida para los equipos editoriales de las revistas científicas de nuestra universidad, pero justamente se hace propicio que queremos hacer este tipo de actividades de manera masiva también para justamente lograr la internacionalización también
de nuestras revistas y lograr de alguna manera también el vínculo con otras universidades. Es que estamos conectados actualmente y nos están viendo nuestros amigos de diferentes partes del mundo y que vamos a establecer, por supuesto, vínculos en lo posterior para poder también lograr el objetivo deseado de todas las revistas. Tenemos una pregunta para usted con respecto al tema que justamente ha tocado. ¿Qué otros ejemplos de multilingüismo, además del español, inglés, podemos considerar para internacionalizar nuestras revistas científicas? Bueno, todos los que comenté, cuanto más lenguas podamos ofrecer en cuanto a la interfaz y en cuanto al alcance y las normas de los autores, en ese sentido, si nuestro sitio puede ser multilingüístico, cuanto más idiomas agreguemos, mejor. Inglés, portugués, en la región es casi básico para empezar a internacionalizar la revista. Bueno, y después también hay, por ejemplo, las revistas de filosofía usan mucho el francés, y después el italiano, o bueno, depende quizás un poco de la revista, pero si uno pudiera poner en el sitio de la revista estas interfaces, esta información de la revista de la mayor cantidad posible en mayor cantidad posible de idiomas, mucho mejor, ¿no? No solamente quedarnos con que, bueno, lo pongo en español y en inglés y ya todo el mundo entiende. Cuando un autor o un lector entra y puede ver el contenido del alcance y de las normas de los autores en su propio idioma, siempre es como una invitación más amigable a que publiquen nuestra revista. Perfecto, muchísimas gracias. Tenemos una pregunta por parte de Angie Sánchez, que justamente pregunta, ¿no? Altimetric y el otro sitio mencionado para las estadísticas, ¿son de acceso abierto? Sí, no me acuerdo cuál otro usé, pero todo lo que dije es de acceso abierto y gratuito. En el caso de las Altmetrics, si la revista tiene DOI, se puede usar algún plugin, bueno, se puede usar un plugin de OJS que se llama Paperbus, y si no, se pueden usar los iconos más conocidos de las empresas comerciales como Altmetrics o Plum, creo que es Plum, que se pueden poner, hay algunos iconos que se pueden poner de manera gratuita, y bueno, ya si uno quiere hacer un análisis más detallado, hay que pagarle a la empresa, pero sí se pueden poner iconos de manera gratuita en eso. También creo que mencioné Google Analytics, que también es gratuito en sus usos más básicos, lo mismo que Matomo. Matomo es otro sistema abierto que sirve para poner estadísticas de uso. Perfecto, tenemos una pregunta de Juan Vargas que pregunta acerca de, después del inglés, del idioma inglés, ¿cuál es el otro idioma de mayor influencia entre los científicos? Bueno, la verdad que ahí podría discutir a ver si el inglés es el más usado, ¿no? Porque depende de la disciplina, depende del lugar, depende de la temática. Podríamos decir que si hablantes en español, hay muchos más que hablantes en inglés en el mundo. Entonces, podríamos decir que el español es más importante, no sé si más importante, pero sí más utilizado. Entonces, pero bueno, ya sabemos a qué nos referimos, no me voy a poner en esta charla a discutir sobre esto, pero sí, el español, el inglés, y después, en el caso latinoamericano, el portugués, que incluye a todo Brasil, que es un país muy productor de ciencia, que también tenemos que incluirlo. Me parece que cualquier revista latinoamericana debería incluir el portugués dentro de sus idiomas.
Perfecto. Y justamente hablando acerca de la internacionalización de las revistas científicas y hablando de los de diferentes idiomas que se pueden utilizar para estos, es bien considerado, se puede utilizar que al menos la primera parte, como es el resumen, título, puede estar en 2, 3 idiomas para mejorar también la visibilidad de estas. Sí, totalmente. Bueno, cuando hablábamos de metadatos, no entré en detalle, a veces me salteo algunas cosas que doy por obvias, pero obviamente el título, las palabras claves, el resumen, son esenciales que estén en varios idiomas. Cuanto más idiomas estén, mejor, porque además los cosechadores pueden cosechar automáticamente cualquiera de estos idiomas. Si tenemos un sistema de gestión y de publicación de la revista, como puede ser OJS o alguno especializado para revistas científicas, sí, obviamente que si tenemos el resumen, por ejemplo, en varios idiomas, como decíamos, vamos a poder atraer muchos más autores y lectores que se sientan más acogidos, más amigables, más cómodos en nuestra revista. Estimada Magíster Cecilia, ¿ser una revista joven es una limitante para poder empezar a internacionalizarnos? No, para nada. Yo siempre digo, ser una revista joven tiene una ventaja, que es que no tiene las mañas de una revista más antigua, porque en general las revistas más antiguas traen algunas mañas de la versión impresa, de algunos comités más tradicionales, quizás de algunos estatutos que se hicieron cuando la revista se fundó. Bueno, las revistas nuevas tienen justamente eso, son nuevas, son jóvenes y tienen todo el camino por delante y no tienen ninguna carga, ningún peso, nada que les esté coartando la posibilidad y la libertad de elegir todos estas vías para poder internacionalizarse. Empezar por las más fáciles, las más rápidas, las que tienen mayor visibilidad y después empezar a afianzarse y avanzar lentamente, pero sin prisa ni pausa, como dicen, en cada una de las bases de datos y poder indizarse en cada una de estas bases de datos internacionales, nacionales, regionales, transnacionales o como quieran nombrarlas. Así es, y justamente teniendo en cuenta que tenemos aquí conectados en la transmisión a nuestros amigos, editores, directores, no solamente de nuestra universidad, sino también de otros países y de otras universidades a quienes desde luego agradecemos su participación en las diferentes actividades que nosotros podemos organizar como Vicerrectorado de Investigación de la Universidad Nacional Jorge Basadre del Gramo, que estamos al sur del Perú, en Tacna, específicamente ahí en la Colita estamos, pero nosotros también queremos hacernos visibles y esta es una de las posibilidades que tenemos para también lograr la internacionalización. ¿Nos puede comentar usted brevemente de las alternativas regionales para internacionalizar nuestras revistas, tales como Redalic o también Amélica? Bueno, sí, digamos las bases de datos más paradigmáticas de la región, en principio son Latindex, es importante que todas las revistas latinoamericanas estén en el directorio Latindex, en catálogo Latindex, básicamente, primero, porque ahí también se van a dar cuenta, la propia revista se da cuenta cuáles son las cosas que nos faltan para avanzar en calidad editorial. Y después, bueno, las más conocidas hasta ahora, las que fueron precursoras en los 90, como fueron Redalic y Cielo. En este momento, si los editores tienen un poquito de astucia y trabajan coordinadamente, se puede trabajar con las dos bases de datos paralelamente, no necesitamos un doble esfuerzo, ni siquiera un triple, porque se puede trabajar tanto con Redalic, con Cielo y con la propia revista, hacer el trabajo una sola vez. Bueno, ya eso lo podemos charlar en algún otro seminario, pero quizás un primer paso, un segundo paso, porque el primero sería estar en Latindex, el segundo podría ser estar en Ameli,
en Conocimiento Abierto, que es una base de datos que justamente se creó hace un par de años para ayudar a estos editores que todavía les falta un poquito de calidad y de normalización en la edición para poder alcanzar el nivel de Cielo Redalic en la región. Perfecto, estimada Magíster Cecilia Rosenblum, muy clara es la respuesta, de verdad, todo el público que se encuentra presente y se encuentra comentando también la transmisión están gustosos y la felicitan por la participación en la presente ponencia. Para responderle solamente a Henry, que también está haciendo la consulta sobre una organización de algún evento acerca de DOI, Altmetrics e indexación, sí podemos realizarla, también podemos planificar más adelante. Y bueno, Magíster Cecilia Rosenblum, agradecerle a usted su participación, el tiempo, la disponibilidad de participar en esta actividad organizada por el Fondo Editorial Universitario de la Universidad Nacional Jorge Basadre Groma. Quiero permitirme en esta oportunidad darle el pase al doctor Julio Santillán Aldana, quien fue quien inició la actividad y quien es también el gestor de investigación que viene apoyando a nuestra universidad. Doctor Julio, reiteradas las buenas noches. Buenas noches nuevamente, muchas gracias Lila, muchas gracias Cecilia por tu participación, tu presencia, en verdad los alcances son muy importantes, considerando, como te había mencionado, el amplio interés que hay, concita precisamente el tema de la internacionalización. Hemos visto con mucha satisfacción cómo se han conectado inclusive más allá de los editores propios que están acá en esta ciudad al sur del Perú, aquí en Tacna, también de otras ciudades del Perú, tanto de Huánuco, que está, por ejemplo, en la zona nororiental del Perú, como de Huancayo, que está en la parte central de las montañas peruanas. Y también ver que los seguidores que obviamente tiene Cecilia, tanto de Guatemala, México, Costa Rica, Nicaragua, Brasil, Colombia, Ecuador, Venezuela y obviamente tu país, Argentina. Muchas gracias por esta oportunidad, en verdad, y te comprometemos de alguna manera para que puedas acompañar a esta, vamos a decirlo así, generación nueva de editores que se están encaminando precisamente en este trabajo que sabemos que es bastante solitario, pero que es muy reconfortante porque de alguna manera vamos impulsando y apoyando el desarrollo de nuestras instituciones, nuestras universidades, ¿no? Propulsando precisamente la comunicación científica. Gracias, Cecilia, por tu presencia. Le doy el pase al profesor. Gracias. Perdón, Julio, te interrumpo un segundo, discúlpame, porque vi acá en el chat de los comentarios, me parece que voy a ser muy breve, porque me parece que es muy importante, es algo sobre que la Webometrics, el ranking Webometrics sanciona las revistas que tienen perfil en Google Scholar. Personalmente pienso que el ranking de Webometrics no nos puede decir a los editores de revistas científicas qué hacer para visibilizar a nuestras revistas, y el ranking de Webometrics puede fácilmente separar un perfil de revista de persona. Así que me parece que es un problema de la gente que hace el ranking, no de los editores que tenemos que hacer nuestra difusión. Discúlpame que te interrumpí por esto, pero me parecía que era súper importante porque el perfil en Google Scholar es una herramienta muy interesante para los editores. Y bueno, nada, muchas gracias y disculpa la interrupción. No, no hay ningún problema. Más bien, muchas gracias por hacer esas aclaraciones. Doy el pase al profesor Héctor Rodríguez. Sí, doctor Julio, doctora Cecilia, tengo una preguntita, discúlpeme el tiempo, porque sabemos que hay 2 horas y allá deben estar a 9:15 y allá hace frío, entonces me va a disculpar que lo molesten unos minutitos. No, mira, todo lo que quiera. Doctora, tengo artículos. Acá en el Perú no tenemos revista para estos artículos, o sea, son productos preparados, que tengo los manuscritos, he estado buscando acá en el Perú, no hay, y en Latinoamérica casi no hay tampoco. He visto en Argentina, justo, en la Universidad de Cuyo, Mendoza, que tiene, y está en la plataforma Redalic. Entonces, me interesaría enviar ahí mis artículos. ¿Cómo puedo hacer?
También he visto que hay en Brasil, pero me gustaría más trabajar con Argentina que con Brasil, ¿no? Sinceramente. Entonces, le digo esto porque estoy muy familiarizado, tengo familias allá y, bueno, aprecio mucho la tierra gaucha. Pero aparte de eso, quisiera presentar, porque los trabajos que presentan en Ciencias Agrarias de la revista que tiene las Ciencias Agrarias justamente en la Universidad de Cuyo, Mendoza, son casi los trabajos que hacemos, por lo menos que yo hago, que Héctor Rodríguez hace, ¿no? Y algunos docentes también, que están en esa situación de buscar una revista apropiada para los artículos que tiene. ¿Cómo podría hacer para contactarme con la Universidad de Cuyo y hacerlo internacional mi revista? Pues. No, la Universidad de Cuyo tiene un equipo de gestores editoriales fantástico. Me pongo a disposición para contactarlos. De todas maneras, tiene una página con sus revistas, con toda la información para poder enviar los artículos a las revistas. Creo que estarán muy agradecidos de poder recibir material de otros países y de poder intercambiar editores, que es una de las cosas que tenemos que hacer entre nuestros países. Y bueno, ellos están haciendo un trabajo muy bueno y muy delicado respecto a las revistas. Son unos colegas con los que trabajamos codo a codo y seguro ahí podrán encontrar. Y si no, como les decía, creo que Redalic o Cielo o el mismo catálogo Latindex son lugares muy interesantes para encontrar revistas por disciplina y poder ofrecer el material que uno tiene. Muchas gracias, doctora, muchas gracias, le agradezco. Voy a hacer eso, voy a contactarme. Gracias. Bueno, gracias. Muchas gracias. No se te escucha, Lila. Bien, reiteradas las gracias al doctor Rodríguez y reiteradas las gracias también al doctor Julio Santillán Aldana, quien nos ha tenido a bien finalizar la presente actividad organizada, y queremos reiterarle las gracias, por supuesto, a usted por la participación en esta actividad. Y bueno, reiteradas las gracias también a los participantes, a los asistentes y que se han conectado en la transmisión. Nosotros vamos a continuar con el trabajo. De aquí nos vamos a la reunión que tenemos con los equipos editoriales de la Universidad Nacional Jorge Basadre Groman, así que tenemos todavía un momento más para compartir. Estimada Magíster Cecilia Rosenblum, muchísimas gracias nuevamente, y que a todos nuestros asistentes que tengan muy buenas noches.